Sí, escúchame, tú mira, déjame terminar. No es un monólogo esto, Escúchame, Javier. brevemente te digo. Primero, un violador es dificilísimamente reinsertable. En segundo lugar, el juez lo que no se puede convertir es un juez de justicia fósil, esto es juez de papeles, tiene que ser juez de vida, y eso está en la prisión. Si al juez lo llevas al juzgado de vigilancia penitenciaria, que está a centenares de metros o a kilómetros de la prisión, se entera de lo que le cuentan por los papeles. Bueno, y eso no es enterarse. Los violadores son difícilmente reinsertables. Perdona, déjame terminar, por favor. Pilar. Como decía Almodóvar, y es cierto que son difícilmente reinsertables. Entonces, ¿qué solución hay? La ley es la ley para todo el mundo, que no se puede reinsertar generalmente a los presos sexuales, de tipo sexual, a los delincuentes sexuales. Almodóvar es este periodista que acaba de salir a... El abogado, Miguel Ángel Almodóvar. Sí, Miguel Ángel Almodóvar. No el director de cine, sino el abogado que acaba de salir a la televisión. Y entonces son difícilmente reinsertables. Entonces, ¿qué solución hay? En Estados Unidos, ¿qué solución hay? Que cuando terminan de cumplir sus penas en prisión, se hacen una especie de artimaña legal que no es legal, que es que pasan directamente a un establecimiento psiquiátrico. Un violador no se redime nunca. Ya se puede pasar 30 años en prisión, está comprobadísimo que si sale volverá a violar. Sí, yo coincido con Pilar, ¿eh? O sea, yo creo que una persona que puede cometer un asesinato, un homicidio, eso se produce de una forma puntual, pero el violador no se rehabilita y no consigue reinsertarse, yo creo que nunca, casi apostaría. Bueno. Y creo que ahí sí que el juez tendría que apreciar una serie de condicionantes, antes de terminar el diagnóstico. Permitidme, voy a conectar con la torre de control de TNT porque me están diciendo que hay una lluvia, un aluvión de mensajes y llamadas esta noche. Ahí está nuestro compañero Enrique Escudé atendiendo como puede esta avalancha de mensajes. Enrique, buenas noches. Buenas noches, pues sí, la verdad es que tenemos a toda la audiencia pendiente de este tema y estamos desbordados, vais viendo los mensajes sobreimpresionados y voy a transmitiros dos de las preguntas que hemos podido así seleccionar. Una de ellas se pregunta si un juez que se ha pasado toda su juventud estudiando su carrera y su oposición tiene el suficiente contacto con la sociedad para luego juzgar a los ciudadanos. Eso se preguntaba una espectadora y otro espectador nos decía, se preocupaba más por el caso Farruquito. Pregunta si vosotros en la mesa creéis que la sentencia era justa o quizá demasiado benevolente. Gracias, Enrique, muchas gracias. Bueno, interesante lo que plantea esta espectadora. Claro, ¿tenéis que empollar tanto? Bueno. Y hombre, estudiar tanto y privaros tanto de la calle, que ¿cómo podéis...? Un juez es un estudiante. Detectar la calle. Si conocemos... Lo que hace es aplicar la ley, no detectar nada. Un juez, por mucha conciencia que él tenga de lo que él piense o crea, él tiene que aplicar una ley que está ahí. Pero sobre todo que no somos gente rara, somos gente absolutamente normal, que conocemos, que hemos hecho nuestros estudios como cualquier otra universidad, nos hemos corrido las juergas que se han corrido otros, hemos estudiado las mismas horas que han estudiado otros, hemos hecho nuestra posición y hacemos nuestro trabajo. Lo de las juergas es igual, yo lo que quiero es que os sepáis bien todas las leyes y que las apliquéis. También las hemos hecho, yo discrepo, porque yo considero... No somos gente rara, somos gente absolutamente normal, homologable a la que se encuentra entre los abogados, en cualquier profesión. Emilia. Yo considero que hay pocos medios y que ha habido veces que para salir del paso hay jueces que no tienen la preparación suficiente, que se han dictado sentencias en base quizá a la falta o a la inexperiencia de estos jueces, se han dictado sentencias incongruentes y resultados del todo contradictorios. ¿Alguien quiere opinar de la sentencia que se dictó contra Farruquito? O en este caso a favor de Farruquito. A mí me parece inconcebiblemente leve. Sí. Yo comparto con Javier y entonces, la opinión. Yo añadiría algo más. Generalmente en las sentencias, en los hechos por tráfico, las sentencias son leves en este país. No es la de Farruquito. Todos los que hemos pasado por los tribunales sabemos que es así. Sabemos que hay una tendencia doctrinal en la que se ha preocupado más de indemnizar a la víctima, porque se ha entendido que probablemente eran hechos o cosas que podían pasarnos a todos. Me refiero a los accidentes de tráfico. Y es verdad que en eso, incluso los códigos y las leyes y el propio trabajo judicial ha sido... Bueno, hoy mismo, ya por eso se juzga. Un tema de actualidad, el accidente debido al hielo que se ha producido esta mañana, bueno, con las ancianas ayer, que se produjo, que murieron 5 señoras mayores, el juez ha dejado en libertad al conductor del coche sin ningún tipo de fianza. Libertad creo provisional. De todas formas no le ha puesto ni siquiera fianza. A mí me Moncho, perdona, Moncho. Sí. No, yo digo que una de las cosas terribles, hablando del caso de Farruquito, estamos citando, es que los juicios se hacen en la calle, se hacen fuera, y es muy difícil. Luego, si es con un jurado, es imposible. Porque el jurado está influenciadísimo por el juicio mediático que se ha hecho. Entonces, cada vez que hay una persona famosa involucrada en algo, lo terrible es que si es un juicio con jurado, el jurado va a estar involucrado a favor o en contra, al margen de lo que haya pasado. Influido por la tele. Y por la fama del personaje y por la cobertura que le dan los medios. Sí, yo compartía lo mismo, porque creo que como se produce un juicio paralelo, todos esperábamos, y por eso nos permitimos decir, creo que la sentencia ha sido leve o la sentencia no lo ha sido, porque todos hemos tenido un conocimiento y estamos mediatizados ya.
El gran filósofo griego Sócrates dejó escrito que las 4 funciones de un buen juez son escuchar, responder, ponderar y decidir imparcialmente. Difícil, ¿eh? Las sentencias recientes de algunos jueces no agradarían de ninguna forma al filósofo griego. Este es un episodio muy lamentable que titulamos Sentencias delirantes. Los administradores de la justicia han proporcionado en nuestro país sentencias de lo más polémicas. La mayoría de ellas permanecen en la memoria por lo absurdo de su contenido. Uno de los casos más sonados ocurrió en febrero de 1999. Un juez rebajó considerablemente la condena a un hombre que había asestado decenas de puñaladas a su víctima. Al parecer, 70 incisiones no eran suficientes para hablar de ensañamiento. Pues sí, pues ya la mató. Con 40 puñaladas, que llevan en el estómago, aunque quería más dolor. En noviembre de 2002, un juez de Barcelona castigó con una multa de 60 euros a un marido que había amenazado con matar a su esposa con un hacha. Consideraba que el amable esposo no merecía ningún reproche. Se trataba tan solo de una riña de enamorados. El absurdo y el disparate no acaban aquí. Un juez de Barcelona rebajó la pena a un agresor sexual reincidente. Su sentencia: manosear los pechos, masturbarse y eyacular ante una mujer. Y además, amenazarla de muerte no era trato vejatorio. Las mujeres son quienes más sufren los desmadres de la justicia. Hay sentencias aberrantes, como las que dicen que si 2 niñas son violadas por su padre es porque no se han resistido demasiado, o que si un policía a punta de pistola obliga a una joven de 13 años a hacerle una felación, no importa, la chica no era virgen. Y que publicar fotos eróticas con alto y explícito contenido sexual de una mujer sin su consentimiento no atenta contra su honor. Luego están aquellas sentencias que directamente nadie comprende. En abril de 2005, un juez obligaba a una pareja tan mal avenida que ni siquiera quería compartir el cuidado de sus hijos a tener 3 viviendas: la del padre, la de la madre y el hogar conyugal para los hijos. Otras tuvieron menos suerte y vieron cómo la justicia les obligaba a compartir la vivienda con su enemigo, el marido del que se había separado por los malos tratos a los que la sometió durante años. Nos veremos entrar y salir y lo que sea. Pero si hubiera que dar un premio al disparate, este iría a parar a manos de un juez de Lleida. El tribunal no se inmutó a la hora de preguntar a la víctima de una violación si llevaba bragas el día de los hechos. Meses antes, el mismo tribunal había justificado un abuso deshonesto. El motivo: la víctima solía ir en minifalda al trabajo. Y a estos jueces necios y cretinos, a esta mierda de jueces, ¿quién los juzga? Bueno, yo diría nosotros, que hoy y sin dejar de defenderse, sin dar la posibilidad de decir que las cosas no fueron así, porque ya les hemos calificado y les hemos dicho lo que son, sin haber entrado a ver si las cosas que se decían en ese vídeo eran así, no eran así. Todo lo que se ha dicho en este vídeo, todo lo que se ha dicho en este vídeo es cierto. Sí, pero don Javier, duele, pero es cierto. Las preguntas tipo ¿llevaba o no bragas? Las hizo un juez de Lleida, sí. Las hizo. Mire, ¿llevaba o no bragas? Es una pregunta y cuesta decirlo, pero en un caso de violación, la prueba esencial y fundamental es el semen que queda en las bragas de la mujer cuando se produce la violación. Ahí es donde en el ADN se descubre si la personalidad y al violador. En este caso no preguntaba por la prenda interior para buscar pruebas de ADN. No, como provocación. Eso ya es la otra interpretación. Es una pregunta absolutamente normal que se hace en los juicios y muchas veces se le exhibe unas bragas a la señora y dice: estas eran sus bragas, porque en esas bragas se identifica, está la prueba que nosotros llamamos de carbo. Quiero decir que pudo ser así o pudo ser de otra manera, no lo sé. Jordi, pero sé que esto se plantea en todos los juicios. Sí. Hay sentencias grotescas, ciertamente. Pero quiero, por ejemplo, hablar del tema del ensañamiento. El ensañamiento, ciudadanamente, es pegarle a uno una paliza descomunal